¿Cómo superar el miedo? ¿Se puede superar? ¿Se vive con él? ¿Has sentido miedo? ¿Es bueno, es malo, es normal? ¿Alguien nunca ha sentido miedo? Soy Marta Ruiz, soy autora del libro Divorciarme y por qué no y creadora del programa de metas y sueños. Y hoy quiero hablarte de esta emoción que es el miedo. Bueno, para empezar, quiero decirte que si se has sentido miedo alguna vez, es perfectamente normal. Todos hemos sentido miedo y todos le hemos tenido miedo a algo. Así que no es malo ni es bueno, es una emoción y se siente. Y las emociones, como te lo dije en el video anterior, son para eso, para vivirse, para sentirse. Y bueno, ¿por qué no? Hasta para disfrutarse. Bueno, el miedo es enteramente primitivo. Es algo que el hombre ha sentido siempre desde que llegó, desde que surgió, haya sido como haya sido. Bueno, más allá de que si el cerebro es reptiliano, que si la amígdala, que esos detalles científicos de los cuales no voy a hablar, yo quiero platicarte de esa emoción de que es el miedo. Cuéntame, dime ahí en la cajita de los comentarios, porque si tú me preguntas, me comentas, yo te voy a responder. Dime, ¿a ti te ha pasado que has sentido miedo? ¿A qué le has tenido miedo? ¿Y por qué digo que es primitivo? Porque algo a lo que el hombre le tuvo miedo siempre fue a la oscuridad. Y dime si hoy en día no le seguimos teniendo miedo a la oscuridad. Claro que sí. Una de las cosas que siempre se pide cuando hay un desarrollo humano son las luminarias. Y bueno, ¿qué hace la gente cuando ya empieza a oscurecer? Pues empieza a ir a sus casas y lo que busca son lugares, calles que estén alumbradas, ¿sí? Porque, bueno, pues por supuesto que estar oscuras no es padre. Por eso te digo que es primitivo. Y por eso mi pregunta es, ¿el miedo se supera? ¿El miedo se vence? Yo creo que no. Yo creo que el miedo, como una emoción, pues es energía y como tal va evolucionando y va cambiando. Y puede ser que el miedo que sentías antes ya no lo tengas, pero hay miedos que se quedan latentes. Y lo importante es, ¿qué hago con esa emoción? ¿Cómo reacciono ante eso que estoy viviendo, ante eso que estoy sintiendo? Que me parece a mí que es como el reto. Bueno, ¿y por qué es importante? Porque en el miedo se combinan muchas cosas, tanto lo que primitivamente haces, que es como la reacción de si golpeas o huyes ante un fenómeno, ante una situación, o lo que todo tu pensamiento, tu vocecita te va a decir que hagas o no hagas, que esa es otra parte interesante. Entonces vamos a hablar de la primera parte que es cómo reaccionamos. ¿Te ha tocado ver esos videos donde hay alguien que se esconde o se disfraza y asusta a las personas que van pasando? Si los has visto, bueno, te has dado cuenta de cómo la reacción es tan diferente. Hay quienes se asustan y se paralizan, hay quienes se asustan y golpean, y hay quienes se asustan y huyen. Esas son como las reacciones primitivas, las reacciones básicas que la gente tenemos cuando vemos una situación. Sí, y por eso te decía, tener miedo es enteramente normal. Todos hemos sentido miedo en algún momento, así que no te preocupes si no piensas en, ay, que tengo miedo y es malo. No. ¿Qué es lo que pasa? Que nos hemos condicionado y como te lo decía en el video anterior cuando empecé a hablar de las emociones, que lamentablemente hemos acostumbrado y nos hemos acostumbrado a reprimir nuestras emociones, a decir, tienes que ser valiente, no puedes tener miedo, y sobre todo en los hombres, como con mucho más énfasis. Pero yo insisto, somos seres humanos y como seres humanos también tenemos miedo. Así que si tienes miedo, no te preocupes, es normal, no pienses que estás equivocado, que no debes sentirlo. Es perfectamente aceptable, estás vivo, por eso tienes miedo. Ahora, ¿qué es lo importante con el miedo? Por eso yo te decía, ¿se puede vencer?
¿De verdad hay una estrategia así que si yo te digo un truco, paso número 1, ya se acabó el miedo? Yo creo que no. En mi opinión es que no. Mi opinión es que el miedo es una energía que ahí se va acumulando y que, bueno, si no lo sacas, si no lo expresas, lo que haces es te reprimes y reprimes esa emoción y eso puede traer consecuencias para otras situaciones y puede derivar en otros casos. Finalmente es una energía que está ahí reprimida. Por eso es importante reconocerlo. Y por eso te decía, ¿cómo reaccionamos tan diferentes? A mí, por ejemplo, y yo te voy a decir algo, a mí no me gusta manejar, me da pánico, odio manejar, me da mucho estrés. Pero yo antes decía, no me gusta manejar y negaba que tenía miedo. Pero aún y sentía así como una carga de decir, no me gusta, cuando yo realmente sabía que era miedo. Hasta que un día decidí, bueno, ya voy a reconocer que lo que me da es miedo porque yo manejaba y me estresaba tanto que me pasaban muchas situaciones por el mismo estrés que yo tenía con respecto a la manejada. Hasta que un día dije, bueno, ya reconozco, sí, me da pavor, me da pánico la manejada, no me gusta manejar. Y la verdad es que para mí fue así como que liberador, fue así, ya, me desprendí de ese miedo y dije, sí, reconozco que me da miedo la manejada y mira, ya, me quedé tranquila y puedo decirte hoy con toda la tranquilidad del mundo y la confianza, decirte, me da miedo manejar, me da pánico. Sé hacerlo, sí, tengo carro, sí, pero no manejo. Entonces, por lo mismo, en mis planes no están los carros porque no están en mi cabeza y prefiero ser copiloto siempre. Y por eso te decía, bueno, es mejor reconocerlo y liberarlo porque actuamos de diferentes maneras. Y lo importante es, una vez que lo liberas, que lo reconoces, es darte cuenta entonces cómo empiezas y aprendes a manejar ese miedo. Y también, ¿por qué te lo comento? Porque hay situaciones en las que te decía, bueno, el miedo primitivo es cómo reaccionamos, pero hay otras donde se involucran tus pensamientos y que es esa vocecita que escuchas, que también eso va a determinar el cómo reaccionamos ante diversas situaciones. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero ahora lo que yo quiero comentarte es qué es lo que pasa con el miedo y cómo podemos reconocer en qué punto del cómo manejamos el miedo nos encontramos. Y quizás si yo te digo esto, te puedo ayudar para ir avanzando y entonces decir, ok, ¿en qué punto estoy y qué paso sigue? ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, haz de cuenta, vamos a hacer como este es el acto número 1 de la obra, que la obra se llamó Aquí se respira el miedo, y este es el acto número 1. Entonces, imagínate que el miedo fuera un gigante fortachón, así, que está junto a ti, y tú lo ves, pero dices, no, yo no te tengo miedo, yo te niego. Pero el miedo te agarra del brazo y quieres avanzar y no puedes. Y ahí lo tienes, pero tú sigues negando, no, yo no tengo miedo, no tengo miedo. Y quieres avanzar, pero no puedes porque el miedo te está deteniendo. Y tú lo niegas y al negártelo, cada vez que haces más fuerza, pues te jala con mayor fuerza. Y entonces, aunque tú eh, te jales más, no vas a poder avanzar. Lo estás negando, pero ahí está. La siguiente forma en cómo reaccionamos con el miedo, que es como el segundo acto de esta obra, es, ok, ya sé que está el miedo, pero lo voy a ignorar. Voy a hacer de cuenta que no está. Sí sé que existe, ya no lo niego como en el anterior, pero voy a ignorarlo. Y entonces digo, bueno, sigo avanzando, voy a dar un paso más adelante, pero el miedo otra vez te agarra del brazo y no puedes. Y trata de ignorarlo, como yo te decía, como yo lo hacía cuando decía no me gusta manejar, y manejaba, pero con pánico, porque sentía que debía manejar y que no podía decir que no, que era miedo lo que tenía.
Y la tercera es aceptarlo. Decir, miedo, sé que estás aquí, te reconozco, sé que estás grandote, pero vamos a hacer un trato. Vámonos haciendo cuates y avanzamos juntos. Y entonces, bueno, a lo mejor vas el brazo por la calle con el miedo. Y cuando te menos te das cuenta, bueno, pues ya no parece como que tan grande ni tan fortachón, porque ahora ya no sientes que te está jalando, vas avanzando con él. Y entonces, ¿qué haces con el miedo? Empieza a ser eh, manejable. Tú te sientes liberado. ¿Por qué te lo digo? Porque a mí me pasó, cuando esta anécdota que yo te manejo con la manejada, a mí me pasó hasta que un día definitivamente dije, no, ya, yo reconozco que me da pánico manejar. Así que si tuviera que hacerlo, lo hago, porque sé hacerlo. Pero siempre preferiré ser copiloto. Ni la parte de atrás me gusta ir, pero siempre preferiré ser copiloto. Y eso a mí me liberó. Y también porque te lo digo, una de las razones por las que yo no me separaba, y lo comento en mi libro, de divorciarme, ¿por qué no? Era porque tenía miedo. Yo decía, ¿qué voy a hacer? No voy a poder mantener a mi hija y si no, económicamente me va mal y si ya no tengo amigos, si ya no tengo vida social, ¿qué va a pasar? Bueno, era así como que, wow, toda la situación que se me venía a la cabeza. Hasta que un día me arrumé de valor y dije, bueno, pues si me da miedo, ¿qué tengo que hacer? Ya reconocí que me daba miedo, entonces me puse a ver qué onda con mi trabajo. Ya tenía 2 trabajos, ya me sentía yo segura, tranquila, y bueno, pues me separé. Y eso me permitió avanzar. En el momento que yo dije, sí, tengo miedo, fue que pude avanzar. Ahora, coméntame tú, dime en la cajita de los comentarios, ¿qué opinas? ¿Has tenido miedo? ¿A qué le has tenido miedo? Y te ha pasado eso que te digan, no puedes tener miedo, no puedes decir que tienes miedo, que te sientes así como que quieres decirlo y no puedes. ¿Te ha pasado? Y si te ha pasado, ¿a qué le tienes miedo? ¿Y cómo has trabajado con esa emoción? ¿Eres de los que niegan? ¿Eres de los que dicen, bueno, sé que existes, pero puedo hacer como que no, te voy a ignorar? ¿O eres de los que ya están en el paso de hacerse aliado del miedo? Cuéntame cómo te sientes, cómo estás con eso. ¿Estás de acuerdo? Eh, bueno, entonces te decía, todos tenemos miedo. Yo creo que pues solamente los psicópatas no tienen miedo, aunque científicamente también se ha probado que hay gente que por una lesión cerebral pierden esa parte del sentir el miedo. Saben que deben tener miedo, reconocen las situaciones en las que deben tener miedo, pero no lo sienten. Entonces, hasta donde yo he investigado, esas son las 2 partes en las que la gente no tiene miedo. Así que tener miedo no es malo, es una emoción. Vívela como tal, como una emoción. Y practica esta parte y date cuenta en qué situación te encuentras para que puedas ver cómo es tu reacción. Porque el miedo es interesantísimo. Trabajar con esta emoción es sumamente padre. Porque el miedo puede ser o tu peor enemigo o puedes convertirlo en tu aliado. Así que tú dime, ¿de qué lado quieres estar? Entonces, por eso yo insisto que no hay como una estrategia que yo te pueda decir, paso número 1, paso número 2, es, ¿quieres hacer algo? Reconoce que tienes ese miedo y actúa entonces en consecuencia. Es como, como valga, como los alcohólicos, como los drogadictos que tienen alguna adicción. Bueno, cuando reconoce que hay una adicción, cuando se reconoce que hay una enfermedad, entonces se puede trabajar en ella porque ya se está reconociendo. Pero si la sigues negando, bueno, pues no vas a poder avanzar. Entonces tú platícame cómo te sientes con eso. ¿Tú qué opinas? Bueno, entonces te decía, lo importante es observar cómo reaccionamos ante ese miedo. Y las formas es totalmente diferente. Como hay gente que pueda huir, hay gente que se paraliza. Yo, por ejemplo, bueno, yo si veo un perro, yo me paralizo.
yo veo un perro y no corro. Yo me detengo porque yo sé que el perro me va a perseguir y me va a alcanzar y entonces me va a morder. Y lo que hago es que mejor me quedo quieta. Y eso me ha pasado porque me ha sucedido en muchas ocasiones. Veo a un perro y mejor me quedo quieta. Bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero hay otras situaciones en las que me ha permitido como que trabajar, como ser como tranquila ante situaciones de emergencia y tener como que la cabeza para pensar y actuar. Pero eso también tiene que ver con tus creencias y de eso me gustaría hablar en otra ocasión porque hablar de miedo es importante, es una emoción interesante. Pero ahora, cuéntame tú, eh, en esta primera parte que hemos hablado del miedo, ¿a qué le tienes miedo? ¿Y cómo crees que has trabajado con él? Bueno, de mi parte ha sido todo por hoy y déjame en la cajita de los comentarios tu opinión. Si esto te pareció interesante, compártelo, dale like, comenta, suscríbete e incluso dale clic en la campanita para que te notifique cuando haya un nuevo video. Y también coméntame que yo te voy a contestar. Y sobre todo comparte, porque me parece que es momento oportuno para empezar a reconocer cuando se tiene miedo. ¿Y por qué es importante también? Porque cuando nosotros tenemos miedo, pero negamos ese miedo, lo que hacemos es que también le generamos estrés a nuestro cuerpo y el estrés baja las defensas. Y bueno, esto también lo traigo así como al momento porque en estas situaciones de que estamos viviendo de la pandemia con el COVID-19, hay mucha gente que tiene miedo, pero hay gente que lo niega, pero vive estresada, vive preocupada por no contagiarse. Y eso hace que tus defensas bajen y entonces estás más propensa a que te puedas enfermar de alguna otra cosa o que puedas contagiarte incluso del COVID. Ojo, no estoy diciendo que ya si dices sí tengo miedo, ya no te vas a contagiar, no. O sea, es totalmente diferente, ¿no? Esas son cosas distintas. Lo que digo es que la forma de enfrentar la situación es diferente. Cuando tú reconoces, sí, tengo miedo y qué voy a hacer, y entonces te da ese espacio para que tu cabeza piense en cómo vas a actuar, a negarlo y estar tratando de mantener toda tu energía en negar una situación a la que te estás enfrentando todos los días. Por eso digo, es importante el reconocerlo. Y en mi opinión, es más valiente quien reconoce y acepta que tiene miedo al que actúa, al que hace algo. ¿Por qué? Porque para poder llegar y actuar y decir, voy a hacer esto para resolver ese miedo, tuvo que atravesar ese primer paso de aceptación. Por eso me parece a mí que es más valiente la persona que dice, sí, tengo miedo, lo reconozco y ahora sí pienso qué voy a hacer para trabajar con ese miedo. Y la verdad es que yo insisto, no es como vencer, no hay forma ni de vencer ni de superar al miedo. El miedo va evolucionando. Habrá miedos que ya los dejes atrás. ¿Y a qué son cosas a las que les tenemos miedo como en general o que son como más comunes? Al rechazo y al fracaso. Al rechazo y de muchas maneras se manifiesta. Cuando quieres pedir un aumento, cuando quieres pedir un empleo, cuando quieres hablarle a esa chica, cuando quieres que ese chico se te acerque y todo ese miedo, bueno, puede ser también que aleje a la persona, porque en lugar de acercarte, lo que estás haciendo es repelerla con ese miedo. ¿Quién le tiene miedo al rechazo? Bueno, la gente cuando le dices, se trata de una actividad que son ventas, bueno, de inmediato es, no, ventas no, porque es de la parte donde más te enfrentas al rechazo. Entonces, aquí es como un tip. ¿Quieres trabajar sobre los miedos? Emprende una actividad que implique ventas, porque ahí es donde realmente vas a recibir muchos nos que te van a ir acostumbrando hasta que no es como que te hagas inmune, pero vas a poder trabajar y saber que no pasa nada cuando te dicen que no,
por eso es padre trabajar en esa área. ¿Y a qué otra cosa decía yo? Que es al fracaso. Aunque aquí como que existe la duda, ¿es al fracaso o es al éxito al que le tenemos miedo? Porque si tú ya has cumplido todas las metas que te propusiste, entonces a lo que tendrías miedo es al fracaso, porque ya estás en la parte del éxito. Y entonces sí dirías, bueno, ¿qué puedo hacer para mantenerme acá en este nivel y no fracasar, no regresar a donde estaba? Sin embargo, creo que muchos estamos en el nivel donde alguna meta nos falta y entonces a lo que le tenemos miedo es al éxito, a llegar a la cima. Puede ser que muchos, puede ser que no, pero bueno, esta es como mi invitación a que reflexiones y ver en qué punto estás. Y sobre todo, el que veas si estas tres formas de cómo trabajamos al miedo te hacen sentido y que me cuentes en cuál te ubicas. ¿Sí? Para que podamos seguir trabajando sobre esto. Esta es como la primera parte que me gusta de la emoción del miedo, porque a mí me parece que es una emoción súper interesante. El miedo puede ser o tu peor enemigo o tu mejor aliado. Así que déjame un comentario en la cajita y yo te voy a contestar. Si esta información te sirvió, te pido que la compartas en tus redes sociales, con tus amigos, con familiares, con alguien que tú crees que le haga sentido y que le sea importante esta información. También te pido que te suscribas y que le des clic a la campanita para que te llegue notificación cuando haya otro video. ¿De acuerdo? Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós.